Falta un poquito ya para que sean las 5:30, una hora menos en Canarias. Hoy tenemos a Manu Marlasca en el territorio negro, como las 2 últimas semanas. Buenas tardes, Manu. Muy buenas tardes. Y Luis Rendueles, hombre Luis, dichosos los oídos que te escuchan. Hola. Bueno, yo en agosto no vi a nadie aquí, estuve 31 días. Ya. Todos los que estáis ahora saludándome como si me hubiese ido. En fin. 2 meses por ahí, ¿no? Resulta que tú estabas aquí al pie del cañón. O sea, este es un discurso gastado ya. O sea, te quedaste cierto, tú, vamos. Eras sí, tú era que yo el que trabajabas. estaba, era yo el que estaba. Sí. Bueno, bien hallado de nuevo, Luis Muchas Rendueles. Ha sido la noticia del fin de semana, ya lo saben todos. La policía detuvo el viernes a Miguel Ángel Muñoz Blas, un ciudadano madrileño de 39 años, por la desaparición y el asesinato de la peregrina norteamericana Denise Thiem, a la que parecía que se le había tragado la tierra, ¿no? El día 5 de abril de este año, en un tramo del Camino de Santiago. Después de arrestar a este hombre, la policía encontró los restos de un cuerpo humano en un terreno que estaba cercano, muy próximo a la finca del detenido. A falta de la confirmación que van a proporcionar esas pruebas de ADN, pues hombre, todo parece indicar que el caso está ya resuelto. Y de eso vamos a hablar hoy, porque han sido... No está mal, 161 días los que ha tardado la policía en resolver este caso que parecía que estaba ahí en vía muerta. Dirían algunos malpensados, y yo por ahí lo he escuchado, que el caso se ha resuelto porque hubo mucha presión de las autoridades norteamericanas, incluso del senador John McCain, ¿se acuerdan? El héroe de guerra, el ex candidato a la presidencia republicano, que escribió personalmente una carta a Rajoy. Sí, es verdad que se han oído esos comentarios y no fue la única presión esta de John McCain. Es cierto que las comunicaciones desde Estados Unidos han sido constantes a lo largo de estos 161 días y solo han trascendido unas pocas. Nuestro presidente del gobierno incluso declinó la ayuda del FBI, de la Agencia Federal de Investigación, en el caso, porque es verdad que la operación peregrina, tal y como la llamaron la policía, estaba muy bien encaminada desde hace tiempo. Lo que pasa es que, como tantas otras veces, los motivos por los que se ha tardado en resolver el caso pues son mucho más banales de lo que pensamos, ¿no? La falta de efectivos, otros casos que se cruzaron por medio, como el asesinato en Cuenca de Laura y Marina, y sobre todo que no había unas pruebas contundentes contra el sospechoso, que desde hace tiempo el sospechoso, el principal, era el ahora detenido, Miguel Ángel. Eso no podía trascender, lógicamente, no podía comunicarse a Estados Unidos ni a la familia de Denise, y la familia de Denise ha estado haciendo eso que se hace tanto en Estados Unidos, que es hacer lobby para presionar a las autoridades españolas. Hablemos primero, luego ya comentaremos, llegaremos a ese punto, pero hablemos un poco de la víctima de este crimen, de Denise Pica Thiem. ¿Qué hacía esa mujer en el Camino de Santiago? Sola, además, estaba, ¿no? Sí, ella tenía 40 años cuando desapareció. Llevaba algo más de 2 meses fuera de su país, de Estados Unidos, porque poco antes se había quedado en paro, sin trabajo, y decidió tirar de ahorros y viajar un poco por el mundo, ¿no? Denise había pasado sola por Filipinas, Camboya, Singapur, Vietnam y Francia, antes de llegar a España el pasado mes de marzo. Y el 5 de ese mes comenzó a hacer el Camino de Santiago desde Pamplona, una experiencia que decidió hacer inspirada por la película The Way. Un mes después ya estaba en Astorga, a unas cuantas etapas de llegar a la Catedral de Santiago, y allí, a la salida de Astorga y en dirección al Ganso, se perdió su rastro. Cedric, su hermano, que es residente como ella en Phoenix, en Arizona, mantenía una comunicación casi diaria con Denise a través o del correo electrónico o de Skype, porque la mujer no llevaba teléfono móvil. Así que cada día ella le mandaba un email con los planes para la jornada siguiente. En el último email, que fue enviado el 4 de abril, la peregrina le contó a Cedric, a su hermano, que iba a hacer nada más que 13 kilómetros desde el albergue de San Javier, en Astorga, hasta el Ganso, porque allí dijo que había un albergue bastante apañado. O sea, fíjense, solamente 13 kilómetros, se lo comunica a su hermano, pero nunca llegó a esa localidad. Y su correo, y su hermano no recibió ningún correo nunca más. No, ni él ni algunas amigas con las que ella también se enviaba noticias con cierta regularidad. El hermano Cedric se metió incluso en la cuenta de correo de su hermana, porque él tenía las claves, la contraseña, y allí buscó alguna pista que le indicara dónde podía estar. Comprobó, por ejemplo, que había escrito por última vez a una amiga también el 4 de abril, ¿no? Además, Denise iba colgando en su perfil de Facebook las fotos de sus viajes, el camino, y la última la subió también el mismo día 4. El 25 de abril, Cedric viajó hacia Madrid y en la comisaría del aeropuerto Adolfo Suárez presentó la denuncia por la desaparición de su hermana, una desaparición que fue muy pronto catalogada de alto riesgo, porque no se habían movido las tarjetas de crédito de Denise desde el 1 de abril, cuando ella misma sacó 50 euros de un cajero, ni tampoco sus cuentas corrientes, ni había hecho ninguna comunicación con nadie. Bien, y en este caso, ¿qué fue lo primero que hizo la policía para descubrir, para investigar y averiguar el paradero de esta joven, de Denise? Reconstruir las últimas horas de las que se sabía con certeza dónde había estado, ¿no? Se sabía, por ejemplo,
ejemplo, que el día 4 de abril estuvo en el albergue de San Javier. Sí. Varios testigos la reconocieron, tenía unos rasgos orientales, era bastante fácilmente reconocible, ¿no? Claro. Y esa tarde del 4 de abril ella presentó sus credenciales de peregrina en ese establecimiento cerca de la Catedral de Astorga. Además, a la mañana siguiente, ya estamos el día 5, varios empleados de la cafetería del Hotel Gaudí, cerca también de la catedral, la identifican como una mujer que desayunó allí junto a un peregrino italiano y 2 alemanas. Poco después fue vista también con absoluta certeza en la iglesia de Santa Marta, también en Astorga, desde donde presumiblemente ya inició el camino hacia el Ganso. Pero allí, en el camino, nadie la vio. No llegó al albergue del Ganso, de la localidad leonesa, y nadie recordaba tampoco haberla visto durante el trayecto, durante esos 13 kilómetros, ¿no? Con esos datos, lo primero que hizo la policía fue comprobar quiénes habían estado en contacto con Denise para intentar buscar entre ellos algún sospechoso. Y la policía apuntó ya a alguien en esa primera búsqueda, a alguien que les pareciera sospechoso. No había nadie que tuviera base para tildarle de sospechoso, ¿no? Se emplearon varias horas en investigar a un italiano de 60 años con el que Denise había sido vista, con el que desayunó la mañana de su desaparición en Astorga. Pero el hombre... Pobre hombre, menudo susto le daría, ¿no? En ese momento. El hombre tiene incluso escrito un libro sobre el Camino de Santiago, es un verdadero devoto, y había regresado a Italia con absoluta normalidad, ¿no? Ya. Otros peregrinos dijeron haber coincidido con ella, todos en Astorga, ninguno ni siquiera 2 kilómetros más allá, pero nada apuntaba que tuvieran nada que ver con su desaparición, así que los investigadores tuvieron que echar pie en tierra, ¿no? ¿Pie a tierra has dicho? Sí. ¿Qué significa echar pie a tierra? Bueno, pues estaba claro, lo que tenían claro los que dirigían la investigación, Sí. era que lo que le hubiese pasado a Denise, fuese lo que fuese, le había ocurrido en los 13 kilómetros que separan Astorga del Ganso. 13 kilómetros, tampoco tenían Nada tanto más. espacio para Claro, investigar. eran claro. 13.000 metros que había que investigar a fondo, porque Claro, todo claro. había pasado allí. Así que agentes de la Comisaría Provincial de León y de la de Astorga recorrieron ese camino a pie una y otra vez, como tuvo que hacer Denise en sus últimas horas. Ellos avanzaban, retrocedían otra vez, iban anotando todo lo que vieron, casa por casa, establecimiento por establecimiento, y transmitieron la información a los compañeros de la sección de homicidios de la UDEF Central, que se hizo cargo del caso, ¿no? Mientras tanto, por otra parte, la Unidad de Inteligencia Criminal buscó en los archivos las denuncias presentadas por mujeres durante un cierto tiempo en la zona donde había En esa ocurrido zona. todo. Claro, agresiones sexuales, ataques, asaltos, robos con intimidación. Los investigadores sospechaban que el atacante de Denise podía haber cometido un hecho parecido, quizá más leve, en otro momento. Bien, y de toda esa investigación, de ese cruce de datos, posibles denuncias de agresiones sexuales, robos y demás, ¿salió alguna cosa positiva para la policía? Salieron 8 o 10 nombres de, digamos que de rijosos, de personas que se dedicaban a asustar peregrinas, a asaltarlas. Caray, pues oye, no quiero decir No nada. son pocos, no son 8 o 10 en 13 no son kilómetros pocos. es como para asustarse, ¿eh? Pero ¡Qué horror! Lo más significativo fue un asalto que relataron 2 peregrinas extranjeras que contaron que un tipo las había intentado meter en un coche, ¿no? El suceso había ocurrido en el mismo tramo en el que desapareció Denise, ahora se ha comprobado que no tiene nada que ver, y cerca de Castrillo de los Polvazares, una localidad en la que residía uno de estos personajes Ya. en los que la policía se había fijado, uno de esos 8, ¿no? Un tipo solitario y huraño, Miguel Ángel Muñoz Blas, que vivía en una casa de madera prefabricada hasta donde había llegado 3 años antes, tras separarse de su mujer, ¿no? La casa estaba apenas a 400 metros del camino de Santiago. A 400, es un tiro de piedra, vamos, se ve Pues sí. desde el camino es la casa. Los investigadores, una finca enorme, los investigadores quisieron saber todo sobre ese vecino tan Ya. peculiar, ¿no? Tenía antecedentes por robo en Madrid, había pasado un tiempo viviendo en una ecocasa, una especie de cooperativa ecológica en Aoiz, en Navarra. Tenía una hija y su madre era originaria de la provincia de León. Nadie supo contarles a los policías de qué vivía realmente este hombre, Ya. que tenía una Uf. finca con un huerto y un pozo entre las localidades leonesas de Santa Catarina de Somoza y San Martín de Agostedo. Oye, ¿y la policía, digamos, se fijó en él como único sospechoso o tuvo más gente en su punto de mira? Barajó más nombres, sobre todo en los primeros 2 meses de la investigación, barajó más nombres, pero lo cierto es que Miguel Ángel Muñoz se convirtió muy pronto, hablamos de los primeros días del mes de junio, en el principal sospechoso. La investigación además encontró un dato casi definitivo. La policía había lanzado una circular para avisar a que todos los bancos de la zona, la policía sabía que Denise llevaba dólares y avisó a todos los bancos de la zona para que avisasen de los cambios de dólares. Y, contestando a esa comunicación, en una caja de Astorga alguien contó que presentó las fotocopias de $1.000 que un hombre había cambiado por euros pocos días después de la desaparición de Denise. El hombre era Miguel Ángel Muñoz, y en el mes de junio ya todo apuntaba a él. La policía decidió comenzar a vigilarle de manera discreta con el fin de tener alguna pista, sobre todo para saber qué había hecho con el cuerpo de la peregrina, porque ya entonces se trabajaba con la idea de que se había deshecho del cuerpo de ella. Oye, no entiendo una cosa, y seguramente los oyentes pensarán como yo, porque no somos expertos en seguridad y sobre todo en temas policiales, pero si desde junio la policía tenía clara la relación de Miguel Ángel Muñoz con el caso, si es él el que va a cambiar los $1.000, si está a su casa a 400 metros del camino, si es un tío con fama y con algún antecedente, bueno, con fama de huraño, raro, ¿por qué no lo detuvieron antes?
Sí, bueno, la policía lo que nos cuenta siempre que le preguntamos estas cosas es que ellos tienen una bala sola y que el caso no se resuelve solo deteniéndole, se resuelve encontrando el cuerpo, ¿no? Ya. Si le detienen sin pruebas concluyentes, el tipo podía cerrarse en banda, por ejemplo, como ha pasado en otros casos, y posiblemente no se encontraría jamás el cuerpo de Denis, ¿eh? Piensa que en la finca de él son 4.000 metros y además todo el camino, ¿eh? Ya. Había que tener base para que la jueza encargada del caso autorizase la entrada y el registro de la finca. Porque recordemos que sin un juez autorizando nadie Claro, puede entrar a registrar obviamente. nada. Y lo que hacen es darle cuerda, darle carrete, como dicen ellos, ¿no? Hacerle saber que estaban rondándole de una manera más o menos sutil, más o menos evidente, para ver cómo respira, cómo reacciona ante la presión, y mientras tanto seguir buscando, seguir recabando pruebas muy importantes. Oye, y con ese, digamos, aliento en el cogote del individuo, ¿qué tipo de pruebas fueron obteniendo en la policía? Pues una de las más importantes fue la constatación de que los dólares que se habían cambiado en una oficina de Astorga eran los mismos dólares que Denis había traído desde Estados Unidos. Se imagina, menuda investigación, ¿eh? Sí, no, dar con toda la fue muy la complicado serie. porque primero, burocráticamente es muy pesado intentar colaborar con buscar la colaboración de algún país, ¿no? Pero lo cierto es que la numeración de los dólares, la numeración de los billetes permitió seguir su rastro desde la oficina donde los había obtenido Denis en Estados Unidos hasta esa oficina de Astorga donde fueron cambiados, ¿no? Y además la policía jugó ahí un poco al ratón y al gato. Le contaron, le hicieron llegar que había una herramienta que había estado alguna vez en la finca, que había acabado en el laboratorio y que esa herramienta pues tenía restos biológicos de Denis. Una herramienta que acabó en manos de la policía. Sí. Bueno, creo que no debo preguntar más, vale, ya lo he entendido. Vale, se dice, pero no sé si es verdad o no, pero bueno, que lo usa la policía. Exacto. Y los investigadores ¿habían hablado con el sospechoso entonces? Sí, habían hablado un par de veces, habían jugado un poco al gato y al ratón con él, sin tomarle declaración de manera formal, sin acusarle de nada, pero sí habían estado con él, ¿no? Y a principios de la semana pasada, nuestro hombre perdió un poco los nervios y su rastro se esfumó en la estación de autobuses de Astorga, ¿eh? Cuando la policía constata que ha desaparecido, decide mandar 300 agentes a buscar el cuerpo de Denis por tierra, mar y aire en la zona de la finca del sospechoso, ¿no? Ya no había nada que disimular, ya solo había que esperar un error de este hombre que tarde o temprano esperaban que llegara. Y llegó el error, porque por eso hoy ha pasado a disposición de la jueza de Astorga, encargada del caso, porque un error de bulto cometió, claro. Sí, la policía estaba tranquila en el sentido de que sabía que iba a cometer un error. Así que Miguel Ángel Muñoz conocía a la perfección toda la ruta del Camino de Santiago. Lo que hizo fue tomar un autobús hacia Asturias, desde Astorga, para mezclarse con los peregrinos que hacen lo que se conoce como el camino primitivo, el camino que va por el norte, que pasa por Asturias y por Lugo. Estuvo en varios albergues, donde pasó inadvertido, hasta que cometió ese error que esperaba la policía. Se le ocurrió ir a un cajero a sacar dinero en Grandas de Salim, en Asturias. Las tarjetas, lógicamente, estaban monitorizadas, saltó la alarma y la operación fue conocida casi al instante por la policía. Y la policía manda, concretamente desde Luarca, salen varios agentes y le cazan el viernes en un bar de ese pueblo, cuando acababa de pagar varios bocadillos que se había comido junto a un grupo de unas 5 personas con las que estaba haciendo varias etapas del camino. O sea que después de meses de jugar al gato y al ratón, desde junio, el detenido confiesa el crimen y llevó a la policía hasta el lugar donde estaba el cadáver, ¿no? Sí, esto tiene bastante arte y nosotros no sabemos todavía la historia, pero lo que sí sabemos es que los agentes le dijeron que tenía muy poca escapatoria, que sabían que había cambiado esos dólares de Denis. Insistieron en la historia de la herramienta con el ADN de la peregrina, que nosotros no sabemos realmente si es verdad o lo usaban como un farol los policías. Así que le llevaron en helicóptero hasta su finca para que marcase el lugar en el que había enterrado el cuerpo, ¿no? Ni siquiera lo había enterrado realmente, ¿eh? Y los restos de Denis estaban tapados. O sea, lo había dejado ahí encima. Sí, no, estaban fuera de la finca, tapados solo con unas ramas en un avanzado estado de descomposición. Tanto que ni siquiera era posible saber si se trataba de un hombre o de una mujer, ¿no? Solo el ADN. La policía tomó muestras en su día a su hermano, a Cedric, cuando presentó la denuncia en Barajas. Sí. Certificará definitivamente que se trata del cuerpo de Denis. En principio confesó el crimen, ¿no? Hoy he leído que se ha venido atrás. A ver, es que esto no es una confesión formal. Él reconoce en el traslado en helicóptero precisamente desde Asturias hasta su finca, reconoce de manera informal que sí, que la había matado, aunque dijo varias veces que él no había querido hacerlo, que la golpeó, no aclaró las razones, y ahora parece que se ha echado para atrás y asegura que se la encontró muerta y que le fue el olor lo que le llamó la atención, ¿no? Ha declarado ante el juez, la juez le ha mandado a prisión y la policía no conoce con certeza el móvil del crimen, aunque sí que tiene claro que Miguel Ángel robó a la peregrina y en el estado en el que se encuentra el cuerpo va a ser imposible, yo creo, determinar si hubo o no hubo una agresión sexual, ¿no? Sí se investiga si el hombre está detrás de otros 2 ataques con móviles sexuales a mujeres en tramos del camino entre la comunidad de Asturias y la provincia de León, ¿no?
los agentes han comprobado ya que lo que hacía el tipo era desviar, pintaba unas flechas amarillas de forma un tanto chapucera para desviar las rutas de los peregrinos hacia su casa. Es decir, como su casa estaba junto al camino, él pintaba unas flechas para que los peregrinos y las peregrinas sobre todo pasasen por delante de su casa. ¡Qué horror! Bueno, he leído durante el fin de semana que la unidad que ha resuelto el caso, este caso es la misma que detuvo a Sergio Morate, el autor del doble crimen de Cuenca. Bueno, esta es una historia de mujeres, ¿eh? La víctima es una mujer, la inspectora de Astorga, que llevó el peso de toda esta historia, es otra mujer. Que fue la misma que detuvo a las asesinas de Isabel Carrasco. Sí, la responsable de la comisaría del León, la otra unidad que esclarece el caso, también es una mujer, una de las primeras comisarias que tuvo en su historia la Policía Nacional Española, y la sección de homicidios de la OD Central está llevada también por una inspectora jefe por otra mujer, ¿no? O sea, que ha sido una mujer como víctima y 3 mujeres que han ayudado, han sido decisivas para detener al asesino. Pues orgullosos podemos estar de nuestras fuerzas de seguridad y de los miembros de la ODEF y de esas inspectoras / inspectores, en este caso inspectoras porque ellas son las que han llevado toda la investigación. Pues muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego.